Pensamiento, quisiera agradecerle a Rabanillar, que siempre tiene la iniciativa de hacer cosas como esas para que la gente pueda saber a dónde ir y fortalecerse. Así también a Miki Mislavosky, que también él pensó en esta iniciativa, y también nuestra querida Kilash Kenazi, que también siempre está viendo la manera de que hacer programas para que nos fortifiquemos en nuestro judaísmo. El tema de hoy ¿es posible saber qué quiere Dios de nosotros en estos momentos? Y obviamente, lo más difícil de la vida es tratar de entender de por qué pasan las cosas. Y uno de los motivos es porque tenemos una visión pero muy limitada. Vivimos en el presente. Y han habido profetas que le han preguntado a Dios, ¿por qué a los justos les va mal? ¿Por qué tzadik veralo? ¿Por qué a los justos les va mal? A uno de ellos, Dios le contestó lo siguiente: ¿a dónde estuviste cuando creé el mundo? Así le contestó Dios a uno de los profetas. Explican nuestros sabios, quiere decir que si tú hubieras estado desde el comienzo, desde que creé el mundo, a lo mejor entenderías el ahorita de por qué están pasando las cosas. Quiere decir que nuestra visión es muy limitada. En el año de 1648, conocido con el nombre de Tat, así en hebreo, que el pueblo judío, había muchos pogroms, estaban pasando momentos muy difíciles, tanto así que la gente ya pensaba que va a venir el Mashiach, el Mesías ya va a venir, de tan difícil que era la situación, de tantas matanzas que habían. Obviamente no es algo nuevo. Entonces habían dos personajes muy importantes, dos rabinos muy importantes, que uno le dijo al otro: mira, el que fallezca antes va a subir con Dios, le va a preguntar por qué están pasando estas cosas y le va a decir al otro qué está pasando. Dicho y hecho, uno de ellos falleció y el rabino su amigo, estaba esperando a que le diga el porqué de las cosas, del porqué de los sufrimientos, de por qué están pasando tantas cosas tan difíciles, y no venía. Después que pasaron 7 días, fue entonces ahí a la tumba, fui al Bet Haim y le dijo: mi querido amigo, quedamos entre tú y yo que le vas a preguntar a Dios y vas a dar una respuesta, no puede ser que haya tanto sufrimiento. Esa noche vino su amigo y le dijo: ¿sabes qué? Cuando yo llegué ahí, ya no había ninguna pregunta, ya todo estaba contestado. Entonces no tenía que responderte, ya entendía todo. Entonces, nuestra visión es muy limitada del tratar de entender las cosas. Pero aún así, sí hay muchas ocasiones que sí podemos ver hacia dónde ir y qué hacer al respecto. De eso quisiera compartir un pequeño pensamiento con ustedes hoy. Nuestros sabios de la Kabbalah, principalmente el Nefesh HaChaim, ya nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó con semejanza divina. Explica el Nefesh HaChaim un concepto increíble que nos va a abrir nuestra visión de cómo vemos todo lo que pasa en el mundo. Explica el Nefesh HaChaim lo siguiente, dice: cuando Dios dijo que creó al hombre a semejanza divina, significa que el hombre, el ser humano, tiene tanta fuerza y es tan grande que todas sus acciones que él hace aquí en este mundo suben y regresan. Es como que antes de llover se tiene que evaporar, y cuando se evapora, regresa y llueve. O sea, que todo lo que pasa en este mundo es una manifestación de lo que ya pasó espiritualmente hablando. Entonces imagínense ustedes que nosotros somos el teclado. Lo que nosotros tecleamos con nuestras acciones es lo que mandamos al cielo y es lo que llega de regreso. Y ese concepto quisiera compartir con ustedes ese concepto, a dónde lo vemos. Pero es un concepto increíble porque quiere decir que todo lo que pasa, no pasa porque pasa así nada más, sino que fue causado previamente por la humanidad, por una nación o por uno mismo. Empezamos con un ejemplo que todos conocemos. Cuando se destruyó el Bet HaMikdash, vino Titus, Titus el malvado, y empezó a quemar el Ejal, empezó a quemar lo que separa el Kodesh HaKodashim de las demás partes, la cortina que separa. En eso, cuando ya lo estaba quemando, salió una voz del Shammai y me dijo: malvado, tú ya estás quemando algo que ya fue quemado. Salió otra voz diciendo: malvado, tú estás machacando harina ya machacada.
explican nuestros sabios, que antes de que Titus, el malvado, y que destruyó el Bet HaMikdash, tuvo la fuerza de quemarlo y destruirlo, quiere decir que ese Bet HaMikdash, espiritualmente hablando, ya estaba destruido. Y es por eso que Titus tuvo la fuerza de destruir este Bet HaMikdash, si no, no hubiera tenido la fuerza. Y justamente, todos los Jajamim no entendían por qué Hashem destruyó el Bet HaMikdash, hasta que encontraron varias diferentes razones, uno en el primer Bet HaMikdash y uno en el segundo. Pero todo lo que se fijaron nuestros sabios es justamente en eso. No si querían conquistarnos porque querían tener una tierra, no, simplemente cuál fue la razón espiritual por la cual destruyó el Bet HaMikdash. Otro ejemplo lo vemos con Yoshua, con Jericó. Cuando estaba reconquistando la tierra de Israel, había un lugar que se llamaba Jericó. Jericó era un lugar en el cual se tenía que quemar completamente todo y nadie podía agarrar el motín, ni nada del motín se podía agarrar. Hubo una persona, un soldado, que desgraciadamente agarró una partida del motín, se agarró algo para él, y en las guerras subsecuentemente estuvieron perdiendo gentes, aunque eran guerras que Dios decía que salgan a pelear, en el cual nunca había ninguna casualidad de un soldado, empezaron a perder gente. Ahora vamos a imaginarnos, si hoy en día va un ejército y empieza a perder gente después de ganar siempre las guerras, el primer pensamiento sería, bueno, ¿qué está pasando con nuestra estrategia? ¿Qué está pasando con nuestros soldados? A lo mejor esa sería la manera natural de poder nosotros, de un ejército, de poder ver qué está pasando. Aquí, en el tiempo de Yoshua, fueron a preguntar con el Kohen Gadol, que tenía el pectoral, el Urim y Tumim, fueron a preguntarle qué pasó. El Kohen Gadol le preguntaba a Dios, y Dios contestó que hubo una persona que tomó motín de Jericó cuando no tenía que haberlo tomado. Y esa es la razón por la cual se están perdiendo las guerras. Obviamente, preguntaron el nombre, lo fueron, checaron, vieron que efectivamente así fue. Y después de que ya encontraron y que ya lo regresó, que ya se quemó, después de eso ya empezaron otra vez a ganar las guerras. Quiere decir que todo lo que pasa aquí abajo es una manifestación de lo que ya pasó en los ámbitos espirituales. Eso es de una manera magna. Ahora les voy a dar un ejemplo de una persona también a manera propia, no nada más a manera magna. Sabemos que David Amelech, antes de que sea rey, Shmuel ungió y le dijo, tú vas a ser el rey. Shaul en aquel entonces era el rey, tenía muchos simpatizantes. Y en eso David Amelech llegó a un lugar que había muchos simpatizantes que tenía David Amelech y lo maldijo. Maldijo, cuando David Amelech ya era rey, oficialmente lo maldijo. En eso viene su general, les voy a leer exactamente lo que le dijo, viene su general, que le dijo, Abishai ben Zeruya, le dijo, mi querido rey, ¿por qué dejas que ese perro muerto, así dice el David, Lama yekalela kelev ametazeh, ¿por qué vas a dejar que ese perro muerto te maldiga? Ahora, ¿por qué lo llamó perro muerto? Porque hay una halajá que si una persona maldice a un rey, es pena de muerte. Ahora, imaginemos que somos nosotros un rey. Vienen, te maldicen. O si no somos rey, cualquier persona viene y te maldice, te empieza a decir cosas. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a tratar de vengarte? ¿Vas a tratar de hacerle algo? ¿Le vas a contestar? Y aquí estamos hablando de David Amelech. Vean qué contestó David Amelech. Unas palabras preciosas. Contestó David Amelech. Les voy a leer porque el lenguaje es muy bonito. Dice David Amelech. Vayomer Amelech, y contestó el rey. Mali belachem bnei Tzeruyah. ¿Qué tanto hacen para ustedes, hijos de Tzeruyah? Ki yekalel, porque maldijo. Y aquí están las palabras claves, que este es el concepto que tenemos que nosotros saber. Ki Hashem amar lo kalel David. ¿Quién fue el que le dijo que lo maldiga? No fue su decisión. Dios le puso la maldición en su boca. Humillo mal madua sitaken. ¿Y quién le va a decir a él por qué hiciste él? Obviamente que él va a ser castigado por elegir ser el recipiente por el cual esa maldición venía hacia David. Pero el concepto es de que David Amelech mismo, él se causó que lo maldigan por sus acciones. Entonces dijo David Amelech, ¿por qué me voy a enojar cuando yo causo algo? Al contrario, si me maldijeron, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ver
yo tengo que hacer una introspección y entender por qué está pasando esto. Y podemos dar muchísimos más ejemplos que hay. Entonces, si es así, los invito ahorita, en los próximos 10 minutos, vamos a tratar de implementar ese sistema que ya nos dijo Nefesh HaChaim. El sistema es todo lo que pasa en este mundo, a nivel mundial, a nivel como pueblo, a nivel personal, es causado ya con anterioridad por la persona, por las naciones o por el mundo. Si es así, yo pienso que sí podemos ver qué se está manifestando, y eso quisiera compartir con ustedes. Pienso que el primer punto que podemos ver muy claro es el distanciamiento que tenemos uno con su compañero, uno con los papás, uno con sus hijos que están casados y no viven en la casa de uno. Eso quiere decir que si aplicamos este concepto, entonces, ¿cuándo pasó este distanciamiento? ¿Cuándo pasó? ¿Ahorita? ¿Por lo que pasó? ¿A consecuencia de? No, eso ya pasó antes. El mundo causó que haya un problema Ben Adam y Javeró entre su persona y su prójimo. Y obviamente, todos sabemos por qué causó eso, que es lo que voy a hablar en un ratito más. Pero primero quiero ver lo que pasó y luego vamos a ver si podemos entender cómo hacerle para quitarlo. Entonces, algo que está totalmente claro es lo que causó el distanciamiento de uno con su compañero, que es algo que se ve claramente. Otro punto muy interesante es la impotencia de poder hacer algo al respecto. Tenemos la ciencia, tenemos los doctores, quieren ayudar y Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, que encuentren muy pronto una vacuna. Pero hay una impotencia total que teniendo toda la ciencia que tenemos, con toda la tecnología, están atados de manos, no pueden hacer absolutamente nada. Las economías mundiales, de un día al otro, se acabaron. Muchas personas perdieron su trabajo, ya no tienen con qué trabajar. Están perdiendo mucho dinero. La bolsa se cayó. Y aquí hay un punto muy interesante, que es que normalmente le afecta a personas de edad avanzada. Entonces vamos a seguir viendo una por una un poquito más. ¿Qué podemos hacer para entender por qué pasó eso? Obviamente, si nos distanciamos de nuestro compañero, espiritualmente hablando, eso fue causado de la manera que lo vemos. Muchas veces los vemos de una manera negativa, nos sentimos más que ellos, hablamos mal de ellos. Y eso causa que nos distanciemos de nuestro compañero y que causamos que otras personas se distancien. Algo muy interesante, cuando Miriam habló mal de Moshe Rabbeinu, lo que pasó, el castigo de Miriam, fue que Miriam fue sacada de la Mahané, fue sacada y la pusieron en cuarentena. Y explican nuestros sabios, Dios no castiga, simplemente Dios pone a la persona en una situación para que tenga introspección qué es lo que causa ella hablando mal del otro. En este caso, Miriam habló mal de Moshe, y los que hablan mal de la persona causan que otras personas se distancien de la otra. Entonces Dios quería que Miriam sienta con su propio cuerpo qué se siente estar solo, qué se siente que las personas se distancien de uno. Entonces, obviamente, si está manifestando el distanciamiento de la persona, yo pienso que tenemos que pensar qué estamos haciendo que está causando que nos distanciemos. La impotencia de hacer algo al respecto. ¿Qué empezaron a hacer muchas personas? Pues no podemos hacer nada más que rezar. Pienso que a lo mejor también podría faltar un poquito del sentimiento, que claro que hay que hacer lo que más podemos, pero también a lo mejor un sentimiento un poquito más de que hay que pedirle una ayudadita a Dios. Porque el único, en ocasiones, y más como esta, el único que nos puede ayudar a que sobrevivamos es Dios. Las economías se desplomaron. Quiere decir de que ya las desplomamos antes. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Cuáles son las prioridades? Muchas veces una persona prioriza el dinero y deja a su familia por el lado. Muchas veces, por tratar de hacer más dinero de lo que necesita, a veces descuida su relación con su pareja y con su familia. ¿Qué dijo Dios? Las economías ahorita a un lado,
te enfocas ahorita en tu familia. Y muy interesante, esto le afecta más a las personas de edad avanzada. Y aquí quisiera tocar un punto muy interesante. Yo tengo una teoría del por qué, pero estaba dando esta clase a unos chavos universitarios y quise ver desde su perspectiva qué piensan ellos, aplicando este concepto. Y les pregunté, ¿por qué piensan que les está pasando esto a las personas? O sea, que las personas de edad avanzada son más propicias y más propensas a tener peligro. Y me sorprendí de lo que me dijeron. Fueron chavos, obviamente, no toraicos, que no cumplen, no son religiosos. Y unos me dijeron lo siguiente. Eso no fue lo que yo pensé, pero me abrió los ojos. Fue algo muy interesante lo que me dijeron. Me dijeron lo siguiente. Nosotros pensamos que porque ellos, las personas grandes, de edad, no nos han guiado de la manera correcta en la vida. ¿Ok? Interesante, no sé si estoy de acuerdo o no, pero es algo de pensar. Así me dijeron ellos, no nos están guiando de la manera correcta. Bueno, pues yo pienso que puede ser aquí otra cosa también. Yo pienso que el motivo puede ser, muchas veces, desgraciadamente eso le pasa a la persona, muchas veces no apreciamos lo que tenemos hasta que Haz Shalom, Dios no lo quiera, ya no lo tenemos. Entonces Hashem aquí te está diciendo, cuida a los ancianos, cuídalos y ten respeto y entiende quiénes son. Y dice Raham Shmulevitz una fórmula increíble para esto. Muchas veces hoy en día los jóvenes ven de una manera negativa ya a las personas de edad avanzada, porque a lo mejor ya no saben tanto usar los celulares, la tecnología, etcétera. Ya son gente anticuada, así a veces los ven. Entonces nos da un consejo de Raham Shmulevitz precioso. Nos dice, a lo mejor sí, a lo mejor no saben tecnología, a lo mejor no saben todo lo que sabemos nosotros, pero estoy seguro que nosotros nos podemos enfocar en una cualidad que tienen, que es algo increíble, y siempre que los veamos, dice Raham Shmulevitz, nos podemos enfocar en esa cualidad para así respetarlos como si fueran el más grande de la generación que cuenta con esa cualidad. Y de esa manera, cada vez que vemos a nuestros papás, los abuelos, los podemos ver increíbles. Y también eso se puede aplicar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Siempre tratar de ver qué cualidad tienen por el cual yo puedo verlos orgullosamente. Y siempre enfocarme en eso. Eso sería una fórmula increíble para poder arreglar esto. Ahora, vamos aquí a analizar un punto. Estamos aquí proponiendo, como nos dicen los ceros de la Kabbalah, que todo lo que pasa se manifiesta, ya lo causamos antes, y simplemente lo que estamos viendo ahorita fue lo que se manifestó anteriormente. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar, cuando alguien habla mal de ti, o cuando alguien te dice algo feo que tú pensaste que no merecías, si el enfoque no es en él, sino es en mí, ¿qué estoy haciendo yo para recibir esto? Entonces va a ser mucho más fácil de poder reconciliar con mi compañero. Porque el comienzo no es él, el comienzo soy yo. ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar? Algo interesante. Vamos a hablar de la impotencia, vamos a hablar de las economías mundiales que se desplomaron. La Gemara nos dice algo muy interesante. La Gemara nos dice lo siguiente. Si a una persona no le está yendo bien monetariamente, dice la Gemara, un consejo que a lo mejor suena absurdo, dice la Gemara, da maaser, da tzedakah. Como dice la Gemara, hacer bishvil shetitasher, da el diezmo para que te hagas rico. Ahora, uno podría pensar, ¿qué tipo de consejo es ese? Si una persona necesita dinero, la Torah le tiene que decir, ahorra dinero, no, da tzedakah de tu dinero. Pero con ese concepto se entiende excelente. ¿Por qué? Porque en ese concepto estamos diciendo que todo empieza en el ámbito espiritual y luego se refleja hacia aquí abajo. Si yo le demuestro a Dios que yo sé de quién es el dinero, yo entiendo qué hacer uso del dinero, entonces Hashem va a decir, entonces a ti te puedo confiar con el dinero, tú me das tzedakah unos momentos difíciles porque te das cuenta de quién es el dinero y confías en mí, que yo te voy a respetar y te voy a dar el dinero, entonces te voy a hacer rico. Entonces, es un concepto que nos puede ayudar en toda nuestra vida, que el punto tiene que ser empezar con el yo. Yo primero tengo que ver qué tengo que hacer,
y a consecuencia yo veo los resultados aquí. Entonces, si Dios quiere, entendiendo esto, algo me queda claro. No podemos pasar esto a que pase, no podemos dejar nada más a que pase y ya. Cuando uno pone su alarma, hay el botoncito de snooze, no sé cómo se dice en español, pero que le pica y que vuelva a sonar en 9 minutos, 10 minutos algunos. Si no hacemos nada, no queremos, Dios no lo quiere que sea nada más un snooze. Dios nos está despertando y nos está pidiendo, entre otras cosas, que estoy seguro que hay otros mensajes, pero Dios seguro nos está pidiendo, ten más cuidado con tu compañero. Le tienes que dar más importancia. Tienes que respetar más a tus ancianos. Tienes que valorarlos. Tienes que sentir que aunque tengamos la ciencia, y gracias a Dios que la tenemos, pero tenemos que sentir que también, o más dicho, Dios es el que nos manda todo a través de la ciencia. Y ese es un mensaje que nos está diciendo ahorita. Y tenemos que saber qué hacer con nuestro dinero. Cómo yo me comporto con mi dinero. Estamos en unos días de Pesaj. Y Pesaj es el Hag, es la festividad que nos da emuná, nos hace ver que todo depende de Dios. El primer mandamiento fue, Anoji Hashem Elokeja asher hotzitija meretz Mitzrayim. Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de Egipto. Porque Dios, a través de las Makot y a través de todo lo que hizo en Kriyat Yam Suf, nos demostró cómo Él maneja todo. Yo creo que Dios ahorita nos está enseñando cómo Dios maneja todo. Es un mini Pesaj, un mini Makot, en el cual Dios nos está pidiendo que nos despertemos y que pongamos atención más en mi relación con mi compañero, más como le doy valor a los ancianos, a las personas grandes y a todas las personas. Cómo yo me siento si rezo un poquito y le pido a Dios que me ayude y qué hago con mi dinero. Besat Hashem, le pedimos a Hashem que ya para esta pandemia tan fea y que estas palabras sean el refuah shlema de Jaya Olga, Patadina, de Jaime Ben Sarah, de todas las personas que están en momentos difíciles, pasando momentos difíciles en todo el mundo, y que Hashem se apiade de nosotros y que ameritemos a ver a Moshiach Tzidkenu B'mimah. Amén. Muchas gracias por escucharme.